Uno de los temas que deja esta discusión más interesante es el tema de los perdones, porque mientras de un sector se ha dicho que los perdones no se tironean ni se sacan con forceps, hay otra gente que dice que los perdones, así como flotando, perdón, ¿por qué? ¿Y qué hice concretamente para pedir perdón? Si no es así, si no es completo, no sirve. Lo vamos a conversar aquí con Max Pavés y con Eduardo Vergara de nuestro panel político. ¿Cómo están ambos? Buen día, don Patricio. ¿Esos perdones, así como pido perdón por lo que omití, sirven si no van acompañados de reparación a las víctimas, de verdad total, Eduardo Vergara? Yo creo que no. Yo creo que el momento en que enfrentamos a 40 años del golpe es un momento en que estamos en una sociedad que ha madurado, en una sociedad que no se ha hecho la lesa respecto a la historia, en una sociedad donde incluso generaciones que no nacieron en dictadura están siendo educadas y entendiendo lo que ocurrió ahí. Pero me preocupa que el gobierno, un gobierno que hoy está compuesto por personas que ampararon el golpe, por personas que fueron cómplices del golpe y por personas que tienen información que puede ser muy valiosa para familias de detenidos, para familias de desaparecidos, para familias de personas que fueron asesinadas, organicen un acto y den la cara a la ciudadanía sin pedir un perdón de verdad, pero por sobre todo sin hacer los gestos suficientes para que las personas se sientan reparadas, porque no podemos pedir que muchos de ellos perdonen. Creo que hay ciertas cosas que no se perdonan y hay que ser bien enfático en eso. Una persona no es menos porque perdona. Creo que la historia fue muy dura en este país, hay generaciones que han sido marcadas, hay niños, hijos de desaparecidos y de torturados que sus vidas nunca van a ser iguales, a pesar de que ellos no lo vieron directamente, y me gustaría ver un gobierno que, si es dispuesto a levantar un circo para hacer una conmemoración, que dieran la cara, pidieran perdón, pero dieran gestos suficientes con información que fuera concreta para que ayude, aunque sea un poco, a reparar a familias y a víctimas. Max Pavés. La verdad es que yo escucho a Eduardo Vergara y yo lamento mucho el tono en que Eduardo utiliza la forma en que habla, porque pareciera ser que la discusión del 11 de septiembre es solamente respecto de organismos de inteligencia versus víctimas de esos organismos de inteligencia. Yo creo que esa es la discusión equivocada. Si nosotros centramos esta fecha importante para el país en una conmemoración entre los malos versus los buenos, el país no había entendido nada, porque ese siempre ha sido el eje de la izquierda. Yo había escuchado por ahí que se habían marginado de la actividad que iba a hacer el gobierno, no me extraña nada. Se marginaron también la oposición de muchas actividades del Bicentenario y se marginaron también de la conmemoración del 27F, del terremoto, del tsunami, donde murieron gente por negligencia de ello. Por lo tanto, me parece que el debate tenemos que centrarnos nosotros en que el nunca más sea completo. La periodista en la nota se equivoca, porque dice que la división parte del 11 de septiembre. Y eso no entenderá absolutamente nada de la historia. Marco Enrique Jominami, que se llena de gárgaras la boca, es hijo de un terrorista, del fundador del MIR. Y de eso nadie dice nada y nadie le pregunta nada. Él se tiene que arrepentir, al igual que la hija de Matei, de una persona que generó la división y llamó a la violencia armada. No. O debiera hacer una reflexión también, pero eso nadie lo pregunta. La violación a los derechos humanos es un tema que en Chile está moralmente zanjado. Yo no conozco a nadie de un sector político que hoy día haya justificado las atrocidades que se cometieron por parte del organismo de inteligencia del Estado. No conozco a nadie. La gente como Evelyn Matei, como Pablo Longueira, como mucha gente que fueron partidarios del gobierno militar, algunos funcionarios del gobierno militar y otros que no fueron, como Hernán Larraín, tienen que asumir de manera distinta, con transparencia, lo que han adherido. Si Evelyn Matei ha sido candidata al Parlamento toda su vida, y todo el mundo sabe que votó por el sí, como mucha gente votó por Longueira, como mucha gente ha votado por las personas que tenemos pensamientos, por tanto, ¿y eso yo no es avalar lo que pasó, Max Pavés? Es que yo creo ¿No que es no. avalarlo? Es que yo creo que no, porque yo creo que no. Es que yo creo que no. Porque si tú circunscribes, si tú circunscribes la labor política del gobierno militar, yo creo que es perfectamente legítimo separar, como lo hacen muchas personas del mundo intelectual, las atrocidades injustificadas que se cometieron con el apoyo a un régimen político, Max, que el país fue positivo. Pero deja hacerte la pregunta, lejos de la discusión que ustedes tienen cada uno en su postura, muy respetable ambas. Mi pregunta es la siguiente: cuando tú votabas que sí, es que yo le hice la pregunta a Andrés Alamán anoche aquí, y le dije, usted en un momento en que él está condenando los derechos humanos, en que dice que intercedió por gente, yo le digo, ¿y por qué votar que sí? Y te hago la pregunta a ti que estás levantando ese punto. Votar que sí no era decirle al gobierno militar siga con el mismo poder que ha tenido hasta ahora, incluyendo la posibilidad... No era el mismo poder. ¿En qué cambiaba? No era el mismo poder.
Hay que tener muy claro que lo que ¿Gobernaba pasaba... el comandante en jefe del ejército? No, porque lo que pasaba en 11 de septiembre era que se aplicaba completamente una institucionalidad nueva, con poderes limitados, como lo había a partir del 81. Por tanto, yo entiendo el punto del eje y es un eje complicado, pero tiene que ser un eje riguroso. Lo que yo estoy diciendo acá es como, yo sé que de intensidad no es lo mismo, y Eduardo Vergara se va a escandalizar con lo que voy a decir, es como decir que haber votado por Bachelet era amparar la corrupción de Ricardo Lagos, y eso no es así. Cualquier persona que diga, si tú votaste... Pero mira, si tú votaste... Estamos hablando de un tema mucho más complejo, y te pido respeto, por favor. Si también a ti, corrupción, esto es asesinato, pero es que respecto intelectual, lo que tú estás haciendo es señalar que cualquier persona que está en contra del régimen de Salvador Allende, que destruyó la democracia en este país, es una persona que per se está a favor de los hornos de Lonquén. Y yo creo que eso es un insulto al país. Yo creo que uno perfectamente puede separar, condenar, como lo han hecho muchas personas, y como lo hago yo, que yo tenía 4, 3, 5 años para el plebiscito y soy partidario, y creo que el gobierno militar para el país fue positivo, pero condeno absolutamente todos los hechos repudiables. ¿Qué hay que hacer entonces en septiembre? Y esa es la pregunta que nuestros amigos tienen que hacerse en la casa. Si vamos a tener una conmemoración de revancha, donde la izquierda nuevamente no muestra ninguna capacidad de autocrítica alguna, de hecho Eduardo Vergara nunca lo he visto condenar, él quiere la democracia de la unidad popular, nunca lo he visto condenar al terrorismo, nunca lo he visto condenar la ideología de izquierda del proyecto marxista que sigue instalar en Chile, o si vamos a tener una cuestión de revancha donde al final del día la cuestión va a ser, ¿estamos a favor de Manuel Contreras o a favor de la democracia? Y ese es un falso dilema. Yo creo que hay muchos matices y el país no puede vivir de odios y revanchas. ¿Avala la vía armada usted, Eduardo Vergara? A ver, si tú me preguntas si es necesario tomar las armas para defender la democracia y los principios, yo creo que sí. Ya, porque estoy hablando del año 67, cuando no había gobierno militar. Yo creo que sí. Ahora bien, creo que, pero a ver, así no avanzamos nada. Creo que hacer autocrítica tanto de izquierda y derecha es necesario. Pero cuando empezamos a comparar cosas tan atroces como una dictadura y la avalamos, cuando decimos que el sí fue votar por lo bueno, pero nos olvidamos de lo malo, creo que ese es el error más grande que estamos cometiendo. Y creo que ese es el error más grande que comete un gobierno que está tratando de dar la cara al país, donde hay personas, lo repito, Max, personas que ampararon lo que ocurrió, que silenciaron, que hasta el día de hoy se callan y que creen que incluso, déjame terminar, incluso lo que ocurrió en ese momento era necesario para el país, y lo siguen creyendo. Yo no creo eso. Y lo siguen creyendo. Hay candidatos que quieren ser electos democráticamente. Te doy un ejemplo, el señor Cardemil, candidato a senador por la región de O'Higgins, que caminan por las calles con una tranquilidad, como que si no hubiesen sido cómplices de nada. Sí, y perdóname, cuando la presidenta Bachelet, cuando Marco Enrique Dominami, cuando Marcel Clot y Roxana Miranda deciden no ir al acto de conmemoración del 11 de septiembre, no lo hacen simplemente. No lo hacen. Bueno, la presidenta Bachelet sí. Sí, pues ya sí. Lo hacen no por boicotear un acto, sino que porque entienden que el mensaje que estarían mandando a la gente que sigue sufriendo, a la gente que sigue buscando información y que no sabe el paradero de sus seres queridos, frente a un gobierno donde están mirando a la ciudadanía por conveniencia, perdóname que te lo diga, porque si realmente creyeran que aquí hay que reparar de verdad, hubiesen entablado diálogos necesarios para entregar esa información. Hay familias que lo único que piden es información, porque no les creen cuando les piden perdón, porque saben que cuando las personas tratan de hablar de derechos humanos lo hacen por conveniencia. Lo único que piden son gestos concretos de un gobierno que ha estado 4 años y no han podido demostrar que si realmente creen en democracia y si realmente Piñera no votó por el sí, que lo hubiese demostrado y no lo ha hecho. Max. Pero si mira, esto es muy sencillo. Ojalá que nosotros podamos hacer una reflexión, no como la que hace Eduardo, insisto en esto de una cosa de la revancha. Esto no es el falso dilema, insisto. O usted está con la DINA o usted está con la Unidad Popular y entre medio no hay matices. Pero es que eso no es verdad, Max, es que yo creo que como tú lo planteas, no es verdad, no es así. Si Sebastián Piñera Echenique, que tengo entendido que para el 11 de septiembre estaba fuera del país, que no fue funcionario del gobierno, si alguien me puede corregir, encantado. Yo entiendo que no fue funcionario, que tenía una vida académica y que fue senador desde los 90 y votó por el no. ¿Qué se le puede exigir moralmente al presidente que conduce un gobierno en esta materia? Cuando ha gobernado con personas que siempre organiza un acto. Por favor. Y le quiero decir una cosa más, Eduardo Vergara. En los procesos judiciales han ido a desfilar ministros, han ido a desfilar civiles y nunca no ha habido ningún civil condenado. Por lo tanto, la responsabilidad moral que nosotros le imputamos a las personas que o votaron por el sí o participaron del gobierno militar en tareas legítimas, yo creo que no puede ser que hoy día tengan que estar proscritas de la vida pública porque fueron funcionarios de un gobierno que amparó atrocidades, que son condenados. Estaban hechos los puntos de Eduardo Vergara, de Max Pavés. No se van a pelear por quién invita al café, lo invito yo para que prosigan la discusión. Hoy día yo no voy a tomar café. Muchachos, no va a pasar del café, me parece muy bien. Dejamos hasta aquí nuestro panel político de los martes.